12:33, ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, Para ¿Y vos qué pensás?, para Radio Tortuga 92.9, columna que ha titulado Algunos absurdos Nobel de la Paz. ¿Vamos, Aurelio? Sí, además de lo que puede tener lo que voy a contar como curiosidad informativa, sí, como cosa insólita y bueno, y hasta podría ser motivo del humor negro, creo que es importante el tema por su valor potencial desmistificador. Bueno, porque sí. En la Argentina el Nobel de la Paz, y en muchos otros países también, ha sido siempre visto como una especie de institución que merecía un altar en el cual ser reverenciado. Claro. Bueno, y eso desconoce no solamente los orígenes del premio Nobel, que, para decirlo brevemente, nació como una decisión testamentaria de Alfred Nobel, que había sido, lejos de contribuir con la paz, sí, el inventor de la dinamita. Mira. y que comprobó que la dinamita, además de tener usos en la construcción y en la minería, tenía en la Primera Guerra Mundial el uso que podemos imaginar, claro, absolutamente mortífero. Un tipo explosivo, claro, sí. Nobel. Claro, entonces como se hizo millonario con la venta de su invención, decidió legar una fortuna cuantiosa para, claro, que todos los años se establecieran, se designaran premios Nobel para distintas temáticas, entre ellas, para él tenía eso particular importancia como modo de redimirse después de lo que había hecho, de la muerte que tenía encima, claro, el Nobel de la Paz. Ahora, yo no tengo claro hasta qué punto puede haber tenido el mismo Nobel alguna incidencia en el otorgamiento de los primeros premios. Claro, pero sí, sé que algunos premios son absolutamente escandalosos. Uno de ellos fue recibido por el presidente Theodore Roosevelt, el primer Roosevelt norteamericano, sí, por sus gestiones relacionadas a obtener la paz en la guerra ruso-japonesa de 1903, 1904, 5, esos años, cuyo desastre para Rusia fue lo que ocasionó la primera revolución rusa. Pero en realidad Roosevelt se movió en ese terreno diplomático para proteger intereses de Estados Unidos, que pretendía que Japón no lograra digamos, un triunfo más amplio, ajá, en la guerra, que podía poner en manos de Japón, con perjuicio de Estados Unidos, el dominio del Pacífico. El dominio del Pacífico fue después, durante muchos años, un tema de disputa militar y obviamente también diplomática, económica, claro, de Estados Unidos con Japón, cosa que creo que hay mucha gente que tiene por lo menos una, aunque sea una referencia primaria, digamos, ¿no?, de ese acontecimiento. Ha habido muchas películas sobre la guerra, claro, sí, Pearl Harbor, la guerra del Pacífico y demás. Bueno, pero Pearl Harbor además, Theodore Roosevelt además, sí, fue particularmente sangriento en América Latina. Además de que en el caso ruso-japonés se movió por los intereses norteamericanos y no por ninguna vocación pacifista, fue particularmente sangriento e imperialista en América Latina y tuvo, por ejemplo, una función destacada en el aplastamiento de la lucha del pueblo de Filipinas por la independencia nacional de España, que
Filipinas es un pueblo que aún hoy habla español, principalmente, sino que, Estados Unidos, que quería apoderarse de Filipinas, desarrolló una guerra contra los independentistas de Filipinas, liderados por un señor de nombre Aguinaldo, que causó, digamos, nada más que en el campo militar 20.000 muertos entre los soldados de Filipinas. Fue una guerra atroz, pero además Roosevelt es recordado en América Latina como el inventor, o por lo menos la figura máxima de lo que se llama la política del gran garrote. O sea, de un intervencionismo constante sobre América Latina, porque Roosevelt consideraba que Estados Unidos tenía que disciplinar a América Latina y subordinarla en el altar de la hegemonía mundial que Estados Unidos empezaba a disputar con Inglaterra por esos años. Bueno, digamos que no son antecedentes como para postularse al Nobel de la Paz con alguna coherencia. Para nada, claro. Pero peor todavía, el caso de Obama, que comentábamos acá en la radio fuera de micrófono, también es un absurdo, porque Obama vivió prácticamente protagonizando guerras. Claro. Obtuvo el premio Nobel en el 2009, apenas asumía el poder, y llevó guerras en Irak, llevó adelante la guerra de Libia, que fue una guerra sangrienta y atroz que terminó con el martirio de Gaddafi. También se le otorgó a Henry Kissinger. A Kissinger también se lo otorgó. Claro. Autor de golpes de Estado en todo el mundo. Sí, la guerra de Vietnam también. La guerra de Vietnam, claro. Sí. No, pero el caso más ridículo de todo, digamos, que me inspiró el calificar de absurdo a los Nobel de la Paz, es el del general Marshall. Porque al general Marshall se le otorgó por ser el inspirador de lo que se llamó después el Plan Marshall. El Plan Marshall, sí. En Europa, que de todos modos tampoco de aureola pacífica tenía nada, porque era un plan destinado a contener la expansión de la Unión Soviética y del comunismo en Europa, en un momento en el cual estaba en disputa el poder en Francia, en Italia, en Grecia, además de Yugoslavia, donde se impuso, y además de los países que pasaron a formar parte de la órbita del socialismo real, tomado por el Ejército Rojo, el ejército en la lucha contra Hitler, y después, aupado en esa ocupación militar, hubo también, porque es importante decirlo, no fue simplemente una ocupación militar, hubo movimientos sociales y políticos en todos los países de Europa Oriental, o en la mayoría por lo menos, que preconizaron la implantación de un régimen socialista, digamos, ¿no? Bueno, pero el general Marshall, y esto es lo que les quiero transmitir sobre todo a los oyentes, para que mida la dimensión del absurdo, fue uno de los principales protagonistas en la decisión de lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, donde sabemos que murieron cientos de miles de personas. Para alguien, digamos, que en su sano juicio, Marshall no podría haber sido nunca nominado para el Nobel de la Paz, sino más bien titulado como criminal de guerra. Claro.
Lejos del Premio Nobel porque, de la Paz. Claro. en los bombardeos atómicos, además de centenares de miles de personas, digamos, no se podía ni siquiera argumentar que era parte de lo que es propiamente militar de la guerra, porque era bombardeos destructivos en masa de población civil, niños, toda clase fue terrible, de personas inocentes y cuyo único crimen era vivir en Japón. Claro, estar en esas ciudades. Sí. ¿No? Por supuesto, también es cierto que hubo premios Nobel justos y merecidos, como el otorgado a Mandela, como el otorgado a Luther King. A la Madre Teresa de Calcuta también. ¿Cómo? A la Madre Teresa de Calcuta también. A la Madre Teresa de Calcuta, a Pérez Esquivel. Claro. De los argentinos, yo no me animo a nombrar a Pérez Esquivel y a Saavedra Lama, ambos con títulos completamente legítimos. En el caso de Saavedra Lama, hizo todo lo que estaba en sus manos por evitar la guerra entre Paraguay y Bolivia, sin que hubiera allí un interés argentino manifiesto. Seguro. En realidad el enfrentamiento entre Bolivia y Paraguay era un enfrentamiento motorizado por empresas petroleras que tenían intereses en los dos países. Fue una guerra atroz y antiamericana. Bueno, y en el caso de Pérez Esquivel, todavía tenemos algunos, los que somos un poco viejos, tenemos años como para recordar la lucha de Pérez Esquivel por los derechos humanos, no solamente en Argentina, sino en América Latina. Entonces, en ese marco debe ser juzgado, y con esto termino, el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, que en realidad, si uno conoce, no hace falta ser chavista ni partidario de Maduro, basta con saber que la oposición venezolana, dirigida por Corina, de la cual Corina Machado es una de las más importantes figuras, si no la más importante, ha practicado en Venezuela lo que se llama las guarimbas. Las guarimbas, claro. Que bueno, Roberto parece estar enterado de que las guarimbas eran modos de terrorismo interno, de patotas de niños bien, tipo de lo que fueron los comandos civiles del 55 en Argentina. Tal cual. Pero en este caso, no, por lo menos se podría decir a favor de los comandos civiles que, digamos, que se enfrentaron militarmente. Las guarimbas directamente realizaban actos terroríficos, incluidos incendios, matanzas y demás, en los barrios pobres de Venezuela. La conmoción, ¿no? Claro, para crear un estado de conmoción e inseguridad pública. Entonces, estas acciones, de las cuales no puede ser eximida de ninguna manera Corina Machado, son acciones extremadamente violentas y canallescas. Entonces, esto prueba que el criterio político estrecho, sectario y obviamente imperialista oligárquico y que tienen los premios Nobel de la Paz en una cantidad muy importante de casos, incluso sin tener el mínimo empacho de otorgarle ese reconocimiento a una figura siniestra como el general Marshall, o Theodore Roosevelt, o a Obama, o a Kissinger, como señalaba María Inés. Digamos, uno de los responsables más importantes de la guerra de Vietnam. Y de los golpes de Estado en Latinoamérica. Y de los golpes de Estado en Latinoamérica, con acontecimientos sangrientos en Latinoamérica, pero aún en una escala muchísimo mayor, sí. En Vietnam. Por supuesto, se asesinaron
personas inocentes, se usó de exfoliante para destruir el bosque de Vietnam y cosas, toda una suma de atrocidades, e incluso hasta se consideró la posibilidad del uso de la bomba atómica. Sí. Entonces, bueno, creo que el conocimiento de estos datos es útil para un país como el nuestro, con una propensión a sacralizar lo que viene de Europa o de Estados Unidos, el premio Nobel, las revistas Elecciones y algunas otras invenciones del mundo avanzado, supuestamente más culto que nosotros, en realidad bestial. Y bueno, uno podría encontrar también otros episodios en otros premios Nobel bastante sospechosos de injusticia, como es a pesar de que no es políticamente no es santo de mi devoción, pero la negativa a otorgarle en algún momento el premio Nobel a Borges no tiene defensa posible. Creo que la única explicación es que Borges, en su modo de ser, en su capacidad artística, era superior a los literatos europeos contemporáneos. Indudablemente. Sí. Bueno, cerramos ahí, Aurelio. Bueno.